Te estás fallando todos los días y ya te acostumbraste a eso. Y lo peor es que ni siquiera lo ves como un problema. Dices, ahorita lo hago. Y no lo haces. Dices, mañana empiezo. Y tampoco empiezas. Dices, solo un rato más. Y el día se te va entero. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir con una versión tuya que no cumple lo que dice. Una versión que piensa mucho, pero actúa poco. Y cuando eso se repite todos los días, ya no parece una decisión. Se vuelve identidad, pero no es que seas perezoso, es que te acostumbraste a postergar todo lo que requiere esfuerzo. Y lo más peligroso es que eso empieza a parecer normal, porque no pasa de golpe. No es un día que te levantas y dices, ya soy así. Es algo más silencioso. Un día dejas algo para después, luego otro más. Y cuando te das cuenta, ya no estás decidiendo nada en el momento, solo estás reaccionando a lo urgente, y lo importante siempre queda para después. El problema es que ese después no existe, nunca llega, solo se convierte en otro después, y otro, hasta que te acostumbras a vivir con cosas pendientes que nunca empiezas. Ahora escucha esto. El problema real no es que no tengas capacidad, no es que no puedas. Es que has entrenado una costumbre peligrosa, la de no empezar, y empezar es el punto donde se decide todo, no el talento, no la motivación, el inicio. Porque tu mente te engaña con algo muy simple. Te hace creer que necesitas sentirte listo para actuar, como si primero tuviera que llegar el ánimo, la energía, el momento perfecto, y luego la acción. Pero en la vida real funciona al revés. Primero actúas, y luego aparece el movimiento. Primero haces, y luego cambia tu estado mental. El problema es que cuando estás quieto, todo se siente más pesado de lo que realmente es. Levantarte parece difícil. Empezar una tarea parece grande. Hasta lo simple se vuelve enorme en tu cabeza. Y ahí es donde entra el ciclo. Piensas demasiado, te saturas, te sientes abrumado y no haces nada. Y como no haces nada, te sientes peor. Y como te sientes peor, haces aún menos. Y así se repite. No es pereza, es un ciclo de inacción. Y ese ciclo solo se rompe de una forma: actuando antes de pensarlo demasiado, no con grandes cambios, no con un nuevo tú, con algo pequeño, ridículamente pequeño, porque el objetivo no es cambiar tu vida en un día, es romper la inercia. Por ejemplo, si estás pensando en hacer algo, no negocies contigo más de 5 segundos. Te levantas, sin pensar, sin justificarlo, solo te mueves. O si tienes una tarea, no la hagas completa de una vez. Haz solo el inicio. Abre el documento. Ponte la ropa. Siéntate en el lugar. Porque el problema nunca es terminar. Es empezar. Y cuando empiezas, aunque sea mínimo, ya cambiaste algo importante. Dejaste de estar en cero. Y eso es lo que tu mente necesita aprender otra vez. Que sí puedes empezar, que no todo depende del ánimo, que no necesitas esperar permiso mental para actuar, porque la disciplina no aparece antes de la acción. La disciplina aparece después de repetir acciones pequeñas, hechas incluso sin ganas. Y eso no se piensa, se entrena, se hace. Así que no necesitas cambiar tu vida hoy, solo necesitas dejar de aplazar lo que ya sabes que tienes que hacer. Porque cada vez que empiezas de inmediato, estás entrenando una versión tuya más fuerte. Y cada vez que lo dejas para después, estás entrenando la versión que se queda quieta. Tú decides cuál crece. Y si esto te está ayudando, suscríbete a Poder Estoico. El problema es que aunque entiendas todo esto, igual vas a sentir resistencia. Y aquí es donde la mayoría falla. Porque creen que si todavía sienten flojera, entonces no están listos. Y es exactamente al revés. La resistencia no significa que no puedas, significa que estás justo en el punto donde deberías actuar. Tu mente no te va a dar permiso,
No va a llegar un momento mágico donde digas, ahora sí tengo ganas. Eso casi nunca pasa. De hecho, si esperas sentirte listo, estás entrenando exactamente lo contrario a lo que quieres. Estás entrenando a tu mente a depender del estado emocional, y una persona que depende del ánimo nunca es consistente. Por eso hay días donde haces todo bien y otros donde no haces nada. No es porque cambies de personalidad, es porque estás siguiendo sensaciones, no decisiones. Ahora escucha esto bien. La gente cree que el problema es la falta de disciplina, pero en realidad el problema es que no tienen sistemas simples para empezar. Todo se vuelve demasiado grande en la cabeza. Voy a estudiar, voy a entrenar, voy a cambiar mi vida. Y esa forma de pensar ya te está saboteando. Porque cuando algo es demasiado grande, tu mente lo rechaza automáticamente, no porque no puedas hacerlo, sino porque no sabe por dónde empezar. Y si no hay un inicio claro, no hay acción. Por eso necesitas reducir todo a lo mínimo posible. No voy a entrenar, sino me voy a poner la ropa. No voy a estudiar 3 horas, sino voy a abrir el cuaderno. No voy a cambiar mi vida, sino voy a empezar 2 minutos. Porque tu mente no necesita grandes planes. Necesita puntos de entrada, puertas pequeñas que no generen resistencia, y una vez entras, el resto se vuelve más fácil. Hay algo importante que tienes que entender aquí. La motivación no es el motor, es un efecto secundario. Primero haces algo pequeño, y después de eso, tu mente empieza a alinearse. Empieza a aparecer claridad, empieza a aparecer energía, pero solo después de moverte, no antes. El problema es que tú estás esperando sentirte bien para moverte, y eso te deja atrapado, porque mientras más esperas, más pesado se siente todo, incluso lo simple, y ahí aparece otro error, empezar a negociar contigo mismo. Solo hoy descanso. Empiezo mañana con más energía. Este día no cuenta. Y cada una de esas frases parece inofensiva, pero juntas forman un patrón. El patrón de aplazar. Y ese patrón te roba algo clave. Impulso. Porque el impulso no se piensa. Se acumula con acción repetida. Si paras constantemente, nunca construyes inercia. Y sin inercia todo cuesta el doble. Por eso a veces te cuesta tanto empezar algo que sabes hacer. No es que se te haya olvidado, es que estás siempre desde cero, siempre reiniciando, y eso agota mentalmente. Ahora aquí viene una clave importante. No necesitas hacer más, necesitas empezar más rápido. La diferencia entre alguien disciplinado y alguien que no lo es. Muchas veces no es el esfuerzo, es el tiempo que tardan en empezar. Uno actúa en segundos, el otro en horas o días, y ahí se pierde todo. Porque cuando postergas el inicio, le das espacio a la mente para sabotearte, para convencerte de que no es tan importante, para distraerte, para cambiar de idea. Pero cuando empiezas rápido, no hay espacio para negociar, solo hay acción, y eso cambia todo. Así que la próxima vez que vayas a hacer algo, no lo pienses tanto. Haz el primer movimiento sin debate interno, no porque sea fácil, sino porque es necesario, porque tu vida no cambia cuando entiendes estas ideas, cambia cuando las ejecutas antes de pensarlas demasiado, y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo mismo, porque aunque ya sabes lo que tienes que hacer, probablemente no lo haces igual. No porque no entiendas, sino porque en el momento real algo te frena, y ese algo no es externo, es interno. Es esa voz que aparece justo antes de actuar y te dice, después lo haces mejor, hoy no es el día, estás cansado. Y si te fijas bien, esa voz no te prohíbe nada, solo te propone posponerlo. Suena inofensivo, pero es la forma más silenciosa de perder el control de tu vida, porque no te detiene con un no, te detiene con un luego. Y el problema es que ese luego
siempre se siente razonable. Siempre parece lógico, siempre parece que tiene sentido, pero el resultado es el mismo. No haces nada. Ahora, aquí hay algo que necesitas entender con claridad. Tu mente no está diseñada para hacerte productivo, está diseñada para ahorrarte energía, para evitar incomodidad, para buscar lo fácil, y eso no es malo, hasta que empiezas a depender de eso. Porque la vida que quieres no está en lo fácil, está en lo incómodo que evitas. Por eso cada vez que intentas cambiar, aparece resistencia, no porque estés mal, sino porque estás intentando salir de un patrón antiguo, y el sistema interno que tienes te va a defender del cambio, incluso si el cambio es bueno para ti. Por eso sientes pereza cuando tienes que empezar algo importante. Por eso te distraes justo cuando decides enfocarte. Por eso de repente todo parece más interesante que lo que tienes que hacer. No es casualidad, es tu mente evitando esfuerzo, pero aquí viene lo importante. Esa resistencia no desaparece pensando más, desaparece actuando más pequeño. El error de la mayoría es creer que tienen que ganarle a la mente con fuerza, pero la mente no se gana en una pelea frontal. Se supera bajando la dificultad del primer paso. No le digas a tu mente, vamos a cambiar toda la vida. Dile, solo vamos a hacer esto un momento. Porque cuando el inicio es pequeño, la resistencia también baja. Y aquí es donde entra algo clave. El control no se recupera con grandes decisiones. Se recupera con microdecisiones repetidas. Levantarte sin pensarlo demasiado. Empezar antes de negociar contigo. Hacer la primera acción sin esperar sensación de ganas. Eso es lo que rompe el ciclo, porque cada vez que actúas sin esperar motivación, estás reentrenando tu mente, le estás enseñando que no manda el estado emocional, manda la decisión, y eso es lo que te devuelve el control. Pero hay algo que va a seguir pasando incluso si entiendes todo esto. Vas a sentir incomodidad al empezar, siempre. Porque empezar implica cruzar una barrera mental, un punto donde tu cerebro te va a decir, mejor no. Y si en ese momento te detienes, vuelves al ciclo. Pero si cruzas ese momento, aunque sea lento, algo cambia, no afuera, dentro de ti. Porque te demuestras que puedes actuar incluso sin sentirte perfecto. Y eso es lo que construye disciplina real, no la motivación, no la inspiración, la repetición de empezar a pesar de la incomodidad. Y ahora aquí es donde tienes que observarte con honestidad. ¿Cuántas veces no empezaste algo no porque no pudieras, sino porque pensaste demasiado antes de hacerlo? Ese es el punto exacto donde se te va la mayoría de oportunidades, no en la dificultad, en la espera. Y mientras sigas esperando sentirte listo, vas a seguir repitiendo el mismo patrón, pensar, dudar, posponer y repetir. Pero en el momento en que empiezas antes de pensarlo demasiado, rompes ese ciclo y ahí es donde recuperas control. Ahora viene algo que casi nadie quiere aceptar, y es que no estás atrapado por la pereza, estás atrapado por la forma en la que reaccionas cuando no tienes estructura, porque cuando no hay un inicio claro, tu mente toma el control, y cuando tu mente toma el control sin dirección, te empuja a lo fácil, celular, distracción, posponer, evitar. No porque seas débil, sino porque es lo más accesible, y lo accesible siempre gana cuando no hay intención fuerte detrás. Por eso hay días donde dices, hoy sí voy a hacer todo bien, y a los 10 minutos ya estás en otra cosa. No es falta de intención, es falta de estructura en el momento exacto donde decides empezar. Ese momento es todo, porque ahí se define el resto del día. Y si lo pierdes, ya no estás eligiendo tu día, lo está eligiendo tu entorno. Ahora escucha esto, la gente cree que necesita más motivación, pero lo que realmente necesita es menos fricción.
Si empezar algo te cuesta demasiado, no es porque seas flojo, es porque el inicio es demasiado grande en tu cabeza y todo lo grande genera resistencia. Por eso tienes que aprender algo simple, pero poderoso. Hacer que empezar sea casi automático. No voy a entrenar, sino me pongo de pie. No voy a estudiar, sino abro lo que necesito. No voy a cambiar mi vida, sino empiezo ahora, aunque sea mal hecho. Porque el objetivo no es hacerlo perfecto, es romper la inercia, y aquí es donde mucha gente falla. Porque esperan sentirse listos para actuar bien. Pero la verdad es esta: la calidad de lo que haces viene después del inicio, no antes. Primero empiezas mal, luego ajustas, luego mejoras. Pero si nunca empiezas, no hay nada que mejorar. Y eso es lo que te está pasando muchas veces sin darte cuenta. No es que no sepas qué hacer, es que nunca entras en acción suficiente tiempo como para estabilizarte. Te quedas siempre en el borde, pensando, planeando, dudando, pero sin entrar. Y mientras estás en ese estado, tu mente llena los espacios, y casi siempre los llena con excusas que suenan lógicas. Hoy estoy cansado. Empiezo mañana con más energía. No tengo todo listo. Pero ninguna de esas frases cambia el resultado, solo lo retrasa. Y cada retraso refuerza el mismo patrón. Ahora aquí viene algo clave. No necesitas controlar todo el día, solo necesitas controlar el inicio. Si ganas el inicio, el resto ya no depende tanto de motivación, depende de inercia. Y la inercia es mucho más fuerte que la motivación, porque la motivación sube y baja, pero el movimiento sostiene el movimiento. Por eso cuando empiezas, aunque sea poco, después es más fácil seguir. No porque mágicamente te sientas mejor, sino porque ya saliste del estado de cero, y el cero es el estado más pesado de todos. Así que no lo luches todo en tu cabeza, no intentes convencerte durante horas, no negocies contigo mismo. Reduce el inicio a algo tan pequeño que no tenga espacio para discusión. Y simplemente empieza, porque ahí es donde la mayoría de personas pierde, no en lo difícil, sino en el primer segundo, en el primer movimiento. Y si logras dominar eso, ya tienes ventaja sobre la versión tuya que siempre espera el momento perfecto. Y aquí es donde tienes que ser completamente honesto contigo mismo. Porque aunque todo esto suene claro, en la práctica vas a seguir sintiendo esa resistencia. Y no se va a ir, no porque estés haciendo algo mal, sino porque tu cerebro no fue diseñado para cambiar rápido, sino para mantenerte en lo conocido, incluso si lo conocido te está frenando. Por eso, cuando intentas empezar algo importante, aparece esa incomodidad rara. Esa sensación de mejor después, y si le haces caso una vez, ya perdiste el momento, porque no es la decisión grande la que te cambia. Es la primera decisión pequeña del día, y casi siempre la pierdes ahí. Ahora escucha esto. La mayoría de personas no falla por falta de información. Sabe qué hacer. Sabe lo que debería cambiar. Sabe lo que está evitando. Pero saber no es el problema. El problema es el instante entre pensar y actuar. Ese pequeño espacio donde tu mente empieza a negociar. Y si entras en negociación, ya no decides tú, decide tu comodidad. Por eso tienes que aprender algo clave. No te des tiempo para debatir contigo mismo. Porque en el momento que empiezas a pensar demasiado, ya estás perdiendo energía antes de empezar. No es que pensar sea malo, es que pensar antes de actuar en cosas simples te roba impulso, y sin impulso todo pesa más. Ahora, hay algo importante que tienes que entender. No vas a sentirte listo para cambiar tu vida. Ese momento no llega. Lo que sí puedes hacer es reducir el tamaño del inicio hasta que no haya excusas posibles. No tienes que resolver todo hoy. Solo tienes que empezar, aunque sea torpe, aunque sea incompleto,
aunque no te sientas al 100%, porque el inicio imperfecto siempre es mejor que la perfección que nunca ocurre. Y aquí es donde cambia todo. Cuando empiezas sin esperar condiciones ideales, empiezas a recuperar control, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque dejas de depender del estado emocional. Y eso es libertad real. Ahora, algo que debes observar: cada vez que pospones algo que sabes que debes hacer, no solo estás perdiendo tiempo, estás entrenando una versión tuya que posterga, y cada vez que empiezas rápido, aunque no tengas ganas, estás entrenando una versión que actúa, y eso se acumula. No de un día para otro, pero sí con el tiempo. Hasta que un día te das cuenta de algo importante. Ya no eres la persona que piensa mucho antes de actuar. Eres la persona que simplemente empieza. Y ese cambio no llega con motivación, llega con repetición, con incomodidad repetida, con pequeños inicios hechos a pesar de todo. Así que no intentes ganar el día completo, solo gana el inicio. Porque si ganas el inicio, tienes una oportunidad real. Si lo pierdes, todo lo demás es solo intención sin acción. Y aquí es donde todo esto deja de ser teoría, porque puedes entenderlo perfecto y aún así seguir igual. Ese es el punto incómodo. No es falta de información, es falta de ejecución en el momento real. En el momento donde estás cansado, donde no hay ganas, donde nadie te está mirando, ahí es donde se define todo. Porque la vida no te cambia con lo que piensas en calma, te cambia con lo que haces cuando no quieres hacerlo. Y si eres honesto contigo mismo, vas a notar algo. La mayoría de veces no es que no puedas, es que negocias contigo demasiado rápido. Después lo hago, un rato más, hoy no importa. Y cada vez que aceptas una de esas frases, no estás descansando, estás reforzando una versión tuya que posterga, una versión que siempre tiene una excusa razonable, una versión que suena lógica, pero no avanza. Y así, sin darte cuenta, te vuelves experto en entenderte, pero no en exigirte. Y ahí es donde se pierde el control, porque entenderte te da calma, pero exigirte te da cambio. Y tú necesitas ambos, pero en el orden correcto: primero acción, luego comprensión, no al revés. Ahora, escucha esto con atención. El problema no es que no tengas disciplina, es que cada día tienes pequeñas oportunidades de construirla y las dejas pasar. No por algo grande, por cosas simples: levantarte o quedarte, empezar o esperar, hacerlo ahora o después. Y esas pequeñas decisiones repetidas son las que terminan definiendo quién eres. No un gran evento, no un cambio drástico, sino la suma de microdecisiones que tomas cuando nadie te obliga. Y eso es lo más honesto de la vida, que no eres lo que dices que harás, eres lo que haces sin presión. Entonces la pregunta ya no es ¿qué quieres lograr? La pregunta real es ¿qué versión de ti estás entrenando cada día con tus decisiones pequeñas? Porque cada vez que empiezas sin pensarlo demasiado, te acercas a una versión más fuerte. Y cada vez que pospones, aunque sea algo mínimo, refuerzas la versión que se queda quieta. No hay neutralidad aquí, siempre estás entrenando algo. Y por eso esto es tan importante, no porque sea motivador, sino porque es real. Y cuando lo entiendes de verdad, ya no puedes ignorarlo. Así que no se trata de escuchar esto hoy y sentirte bien. Se trata de salir de aquí y hacer algo distinto, aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, porque ese pequeño acto vale más que todo lo que entendiste en este video. Y si esto te hizo ver algo en ti que estabas evitando, entonces este es el momento de cambiar la dirección. Suscríbete a Poder Estoico si quieres seguir trabajando tu mente y volverte alguien que no se falla nunca. Pero sobre todo, deja de esperar el momento correcto. Empieza antes de que tu mente te convenza de lo contrario. Hasta la próxima.